Vamos a buscar la palabra de Dios. Es Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. En una palabra lo leemos todos juntos. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol delante el Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de la habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Con esta palabra voy a dar con el título de una respuesta que no hubo ni antes ni después. En el año 2021 nos dio la palabra de Abraham: abre tu boca y yo la llenaré. Abraham bien fuerte. Su fe es grande, su fe es pequeño. Nos está hablando: abramos bien fuerte nuestra boca. Esta palabra es la boca de la fe. Que tenga la boca de fe bien grande. Que piensen grandemente. Esta nos dio la palabra del pacto pero a través de pandemia Corona 19 todavía está continuando, pero tenemos que sobrepasar todos estos ambientes. ¿Quién es nuestro poderoso? ¿Quién es nuestra confianza? ¿Quién es nuestro poder? Nos llena satisfechamente. Por eso abra bien la boca y Dios nos llenará. Esto es la promesa de Dios. Se cumplirá como su fe está hablando. Nosotros aferrando la palabra. Si desafiamos en la palabra, vamos a saborear el cumplimiento de la palabra. El Señor nos respondió. Vamos a saborear la palabra del cumplimiento. Esto es la ciencia del futuro. La oración es científico. Por eso nosotros estamos... se cumple. Ustedes tienen que saber. En Alemania hay una ciudad que se llama Bayer. En el siglo XVII estaba con la enfermedad. Y tenía la muerte, decía la enfermedad negra. En estas situaciones, en esta ciudad tan pequeña donde vivían 5,000 personas en la ciudad de Bayer, oraron: Dios, nosotros toda nuestra vida a través del sufrimiento de Jesucristo voy a transmitir. Por eso voy a testificar en nombre de Cristo, así que háganos salir de esta enfermedad de peste, de la muerte negra. Y esto es 1634. Oraron en esa época y se juntaron más de 5,000 personas. Después de esa oración, de esa promesa, las personas que estaban teniendo la enfermedad de la muerte negra se habían sanado todos. Es algo raro. Por eso ellos hicieron un movimiento en el año 1634 de testificar a Cristo. Voy a testificar el nombre de Cristo a todas las naciones, y nadie había afectado de esta enfermedad de la muerte negra. Pero hasta ahora, durante 400 años, nadie tiene esta enfermedad. Por eso, al cumplir esta promesa que dijeron, está cuidando hasta 400 años. Por eso cuando empezó Corona, ¿cómo oraron? Dios, cuide nuestra familia de la iglesia Yewon. Estas familias, cuídenos.
puedan salvar a 235 naciones, a los 5,000 tribus, y ellos van a ser utilizados como testigos. Así que cuídanos la familia de la iglesia Yeon. Así le di la condición con Dios. ¿No es la misma oración? En este momento, a través de este Corona 1.9 que es contagioso, ¿cuál es si nosotros confesamos, por qué no tenemos que afectarnos de Corona 1.9? Entonces Dios nos cuida, porque nosotros somos las personas evangelistas que podemos decir a salvar a 237 naciones. Entonces Dios nos cuida. Desde el momento que vamos a parar delante de Dios, si vamos a vivir por el Evangelio, Dios nos cuida especialmente con sus ojos. Vean, al cumplir esta palabra, durante 400 años nadie fue afectado por la enfermedad de muerte negra, especialmente en el trasfondo de esta oración. ¿Qué tiene que haber? Tiene que estar Dios, Dios Todopoderoso. ¿Quién es? Tiene que tener el conocimiento claramente de esta verdad. ¿Cuál es la respuesta de la Trinidad de Dios? Todo es todo plataforma para mostrar a Dios quién es el que abre grandes caminos para unirnos con Dios. Todos los tapados, todos los problemas, el que nos hace tener la paz es Dios. Dios abre el camino en el desierto, hace todas las cosas imposibles a posible. A los discípulos, a los hijos de Dios, son sorprendentes milagros. Por eso Dios, ¿qué Dios es? Es mi Dios. Es el Dios de sorpresa. Es el Dios que hace el milagro. Son todo milagro que está haciendo en la Biblia en los ojos de Dios, pero para Dios no es nada. El hombre dice, wow, es el milagro. Como si fuesen hormigas, millones de hormigas están trabajando. Y entonces, pero para hombre no es nada. Quiere decir, mirando el sorpresa de Dios, para Dios no es nada, pero para nosotros es milagro. Dios nos hace milagro a nosotros. Vivimos hasta ahora con la sorpresa de Dios, con el milagro de Dios. Estamos experimentando hasta ahora el milagro de Dios y estamos viviendo en este momento también. El Dios que abre nuestro camino, el Dios que nos da el milagro en nuestra vida. Creer a Jesucristo es el milagro, pero el milagro más grande es que damos entendimiento a través de la palabra y va a dar milagro en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? No es mi nivel, mi nivel ni mis pensamientos. No es mis normas. No hay que quedar en mis normas, en mi nivel. Tenemos que sobrepasar nuestros pensamientos. El Dios que nos da el milagro quiere decir que no estén parados en nuestro nivel y en nuestros nivel y las normas. O sea, las personas que están haciendo milagros son las personas diferentes, como si fuese que hacen un salto en las alturas. ¿Cuál es el trasfondo que Dios puede hacer esto? Porque Dios correctamente, seguramente Dios nos da la promesa. La promesa nace el milagro y la promesa se cumple. Más que nada, nuestro Dios lo cambia la oscuridad con la luz. Es el Dios que ilumbra. Dios nos ocupa todo nuestro camino, brillando la luz. Esto que está hablando al final, como el título de la palabra de hoy, que en nuestra vida tenemos que tener la respuesta que no hubo ni antes ni después, que Dios va a dar esta respuesta. A través, si nosotros no experimentamos este milagro, no podemos continuar con nuestra vida de fe. Dios nos abre en nuestro camino y hace en los milagros, cumple la promesa. A este Dios, nosotros cada momento, si no experimentamos
no podemos continuar nuestra vida de fe y no podemos experimentar el Dios que está hablando en la Biblia. Solamente las personas que experimentaron ese milagro van a tener entendimiento. Entonces, ¿cómo pueden experimentar lo que creen a Dios? Dios está trabajando sin descansar para nosotros. Por una persona está cuidando, protegiendo. ¿Cómo está cuidando? Con los ojos abiertos. Tiene que experimentar esta verdad. Por eso tenemos que aferrar a este pacto y con la fe tenemos que desafiar siempre cuál es la dedicación del templo y evangelización de 237 naciones, y tenemos que estar establecido como hoy a la noche también un joven vino, nos trajo la ofrenda en medio de la oración, vino a ofrendar para recibir la oración. ¿Cómo vas a hacer si ahora vas a casar? Dios me va a ocupar. Entonces yo le oré, ve a Dios, ve a esta situación. Cuando yo veo también, quiero bendecir esa fe, pero cuando ve Dios, Dios estará alegre y Dios va a proteger y Dios va a cuidar. Dios es todopoderoso, es el que da el milagro. Seguramente se va a cumplir y va a dar esa respuesta. Todos los creyentes de la iglesia llevan con esta seguridad que puedan recibir en el año 2021 una respuesta que no hubo ni antes ni después. Como el primero es la victoria del pacto. Vamos a ver el versículo 10:6. Entonces los moradores de Gabalón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitaban en las montañas se han unido contra nosotros. Este capítulo se trata que los amorreos traicionaron y están conciliando con los pueblos de Israel, y empieza con la imagen de atacar a Gabaón. Y en ese momento las personas de Gabaón piden ayuda en el Gilgal, en el campamento Gilgal. Pero Josué, para cumplir esa promesa, mueve rápidamente. En verdad, los amorreos es el militar que se juntaron 5 países, es grandiosos. Y los actos, y es el campo donde ellos se movilizaban. Y entonces, guerreros unidos estaban seguros que iban a tener victoria en esta guerra. Pero en este momento tan no conveniente, pero el militar Israel, Jehová, ¿cómo pudo avanzarse? En el versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Amén. Es el que que cumple la promesa. Ellos creyeron en la promesa de Dios. El pueblo de Israel, los pueblos de Israel, ¿cuál es la repetición en común cuando tienen las derrotas? Porque ellos siempre oraron antes de la batalla, pero y cuando tuvieron la derrota no consultaron con Dios, pero en esta vez consultó a Dios, y Dios le da la palabra y le garantiza que no tenga temor. ¿Por qué? Que dice que ninguno de ellos prevalecerán delante de ti. Lo verifica. Yo ya te dije que le voy a dar toda la tierra de Canaán, y aferrando esta palabra, Josué y el pueblo de Israel
y están atacando al ejército unión y los amorreos. ¿Y cuál es el resultado? Es el versículo 10 y 11. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabalón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los iros hasta Azteca y Maceda. Y mientras iba huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aztecas y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios, como le había cumplido, como había prometido, le hace tener victoria al pueblo de Israel. Más que murieron de la espada de los hijos de Israel, había más gente que murieron con las piedras de granizos. Se intercedió Dios. Dios obró. Si vemos en el capítulo, dice que grandes piedras por ellos hasta Azteca y murieron, y fueron malos que murieron por las piedras de granizo. Dios lo hace. Dios, desde el principio hasta el final, lo guió esta batalla. Experimentar esto, ¿qué es? Es la vida de fe. Dios lo hace. Dios lo va a hacer. Las personas que no experimentaron esto no es una vida de fe, sino están haciendo una vida de religión. Están viviendo como su hobby y están viviendo con sus criterios. Al hacer de lo que dijo la palabra de Dios, tomé la palabra, no entendí, pero tomé la palabra y lo apliqué. Dios me hizo hacer así. Esto es una vida de fe. Por eso, aunque venga a la iglesia, escuchamos el mensaje, pero no pueden aplicar. Ni siquiera acuerdan de la palabra. Salen y se termina. Escuchan. Pero cuando llegan problemas y complicaciones, no aplican la palabra. Por eso, ustedes no odien a Dios. Dios, porque yo escuché la palabra y yo tengo la dificultad. Pero Dios nunca lo escuchó. Yo oré todos los días, toda la mañana, toda la noche. No es la oración. Esa oración no es la oración, sino es mi criterio, mis normas. Dios lo hizo. Tiene que obedecer como la que hizo todas las cosas Dios. Tiene que disfrutar esto. No lo hicimos nosotros, sino se hace al obedecer la palabra y se hizo. Esto es una vida de fe bíblicamente. Por eso ustedes no esfuercen, no hagan con toda la fuerza. ¿Por qué hacen con toda su fuerza? Es para mostrar a sí mismo. Yo esforcé orando, yo esforcé evangelizando. Y esa palabra esforzar no existe. Solamente Dios esfuerza para nosotros. Hay un señor que están haciendo durante 9 años, están yendo a su trabajo en un moto. Y él sabe que Dios que está protegiendo. Las personas normales, con ese dinero, ellos irían a trabajar cómodamente en un auto, pero con un moto tan pequeño. Por eso Dios debe estar cansado. Dios no es tan cansado. Como esto, está orando. Dios está despierto así. Tiene que estar despiertos. La forma de Dios con nuestra cabeza es inentendible. Es muy diferente. Están en estado de duro.
Por eso nosotros no hay otra cosa para hacer. Tenemos que creer la palabra de Dios como está y desafiar. No tenemos que ni sumar y restar. Dios, las personas que van adelante con la palabra de Dios, Dios levanta milagro. Todo lo que soy yo es la gracia y el milagro de Dios. ¿Ustedes cómo? ¿Por qué está tan orgulloso de sí mismo? ¿Qué es lo que tiene que hablar? Si yo no hice nada, solamente confié y seguí. Dios lo hizo. Toda la gloria es para Dios. Están orgullosos porque yo lo hice. Por eso tiene codicia. Y porque yo lo hice. Si vemos en Números 23, 19, y está hablando que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Dios sí o sí cumple la palabra. Ellos engañaron y fueron engañados por los amorreos y al tener esa dificultad, Dios, ¿cómo van a ayudar a los gentiles? Porque los pueblos de Israel prometió, por eso el tierra Canaán eran de los pueblos de Israel. Por eso Dios es muy divertido. Le dijo que lo maten de granizo, piedra de granizo. Así que anote, yo maté más a los enemigos que los pueblos de Israel. Es muy divertido. Es tan bueno como estos, porque la tierra de Canaán va a ser conquistado. Dios lo hace hasta eso. Y entonces Dios no escuchará la oración de ustedes. Ustedes usan el humanismo y utilizan su mente, su camino. No hay oportunidad para cuidar Dios a ustedes. Porque quieren dar y hacen otras cosas y hablan negativo y están llenos de incredulidades. Todo el tiempo están en ese estado. Si vemos en 2 Tesalonicenses 3:3, Dios es bueno y nos cuida en las cosas malignas. Ustedes tomen la promesa y vengan con la promesa de Dios. ¿De qué tiene tanto miedo? La vida que tienen tomado el pacto, Dios intercede y nos ocupa. Quiere decir que Dios es bueno. Dios nos hace estar fuerte. Nos hace tener fuerte. Nos hace tener fuerte y sólido. Dios nos cuida delante de los malignos. Dios nos hace tener fuerza y Dios nos cuida en su mano. Es la palabra que cumplió la promesa a Jehová. Como esto, si los pueblos que viven tomando la palabra de Dios para tener una vida de victoria como los pueblos de Israel. Jehová Nifi, Él es el Dios que hace tener victoria. ¿Por qué vive siempre como una persona derrotado, como si fuese perdido todo el terreno, sin fuerza, sin las fuerzas en el ojo, como Dios no existiría?
No tiene que vivir así. Los hijos de Dios no hay que vivir así. Ustedes hay tiene un animal que se llama rinoceronte, que tiene el kilogramo, tonelada de kilogramo que pesa. Ellos, cuando se mueve, es grandioso, pero lo divertido es el rinoceronte no tiene buena vista. Aunque vea mucho, pueden ver 10 metros. 10 metros es lo que más puede ver ese rinoceronte tan fuerte, grandes. Pero estos rinocerontes, como esto, ellos se andan en multitudes, pero no ve sus obstáculos. Van adelante por 50 kilómetros. Ni siquiera pueden ver a los 10 metros. Ellos corren a 50 kilómetros. Y en ese momento los leones se escapan cuando los rinocerontes corren. ¿Cómo pueden correr 50 kilómetros de lo que ni siquiera pueden ver 10 kilómetros? 10 metros. No hay otra razón. Ellos penetran en todos los lugares. ¿Por qué digo esta palabra? A ustedes, quienes que van tomando el pacto, no hay ningún obstáculo que puedan detener a ustedes. Ustedes tienen que ir adelante tomando el pacto. Así pueden tener éxito. Hago así o lo hago así. Tan corazón pequeño, están dudando. La actuación tiene que ser prolijos. En vez de no usen sus cabezas, sino prolijamente tiene que expresar a sí mismo correctamente. Así pueden ser guiados. Si nosotros estamos yendo para adelante con la fe, ¿de qué hay para tener miedo? Ustedes están siendo engañados delante de ustedes. No tenga temor. Amén. Si ustedes no tienen la valentía y cuando no tienen decisión, no pueden triunfar en este momento de dificultades. Cuando sea más así, en el ambiente de nuestros ojos, el temor del futuro nos llega más fuertemente. A través de la palabra de Dios, fuera el temor. No tenga temor, tenga la valentía, no tenga temor. Sí, ustedes alaban bien, pero cuando llega un problemita pequeño, empieza a llorar y está lleno de preocupaciones. Ustedes, cuando hagan el desafío del pacto, las tinieblas de las fuerzas oscuridades se temblan. El demonio sabe cuál es el estado de fe de ustedes. Saben todo. Aunque toque a este alma, no puedo. Y no va a tener pruebas. Ven la fe y no lo tocan porque al tocar a esa persona de fe tan seguro, voy a dañarme yo. Las personas empresarios, sean valientes. No tengan miedo mirando los comerciantes competitivos al lado suyo, sino tomen el pacto y vayan para adelante, aunque se rían o no los alrededores. Ustedes cuando oren y cuando tienen la visión, aunque diga alguien algunas cosas, ustedes vayan para adelante sin tener miedo. Ustedes cuando ven el primer Juan, en 5:5 dice Jesús, confiesa así, Jesús
Toda la persona que sale de Dios tiene la victoria y la fe gana el mundo. Dios, las personas que creen a Dios, ¿quién es la persona que venció este mundo? Solamente ustedes quienes creen a Jesús pueden tener victoria en esta tierra. No vean las situaciones, vean el estado, vean la imagen de las personas que viven sin creer Dios. Hablan esta palabra y otra palabra y engañan a las personas. Se demuestra todo. Nuestra fe. Jesús es el Cristo, es la solución de todos mis problemas. Tomando esta palabra del pacto, si ustedes son soldados valientes, con la fe van a tener la victoria. Temer a Dios y no teman al hombre. Las personas que temen a los hombres no temen a Dios y ni siquiera creen. Delante del hombre temen y están afligidos, pero cuando ven a Dios no temen. Y esas personas, ¿cómo va a bendecir a esa persona y lo va a utilizar? La fe. La fe tiene la victoria. ¿Qué fe? Que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Esa fe. Que esa persona solucionó todo el problema de nuestra vida. Que Jesucristo es la solución de todos los problemas. Esa fe tiene la victoria. Creer a nuestro Señor Jesús, ganamos esta tierra. Los lugares donde vayan, ustedes quienes han tomado el pacto, van a experimentar la evidencia que llega la llenura de Dios. En el año 2021, a través de la vida, en todas las situaciones, que tengan una vida que tengan la evidencia, como el punto 2 es la victoria de la oración, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día de que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas: sol delante en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Josué y el pueblo de Israel que tuvieron la victoria para liquidar a todos los enemigos, hacen todo el esfuerzo, pero ¿cuál es el problema? Se está amaneciendo la noche. Los pueblos de Israel que no sabían el lugar correctamente y no sabía el camino, pero los enemigos sabían correctamente porque ellos eran expertos en el camino en la oscuridad. Pero en ese momento hace una oración sorprendente: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. La luna y el sol, para detenerlo, hace esa oración Josué a Dios. Esto no es una oración común. ¿Qué quiere decir? Josué, viviendo hasta ahora, quiere decir que creyó el poder de Dios Creador. Por eso yo cuando oro, Dios me escuchará esta oración claramente. Es una fe muy grande y se hace como su fe. Dios, quien es que gobierna todo el universo para el cumplimiento del pacto, Él sabía que iba a levantar la obra de la naturaleza. ¡Qué fe tan grandioso! Versículo 13, conclusión. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado a su enemigo. No es escrito por el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi en un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después en él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Peleó Jehová por el Israel. A través de la oración de Jehová le dio la respuesta que no hubo ni antes ni ahora.
es una respuesta que no hubo ni antes ni después, especialmente el sol y la luna en ese momento a los pueblos de Canaán. Canaán era el Dios para que adoraban, pero ese Dios sin impotenciamente obedeció y frenó en la oración de Jehová. Y entonces todas las personas que vivían en Canaán se sorprendieron, ni siquiera, en vez de cuidarnos a ellos, en una palabra de Josué, sus dioses frenaron y fueron derrotados por los pueblos de Israel. Era Dios falso, no era Dios. Los pueblos de Canaán eran los ídolos, quien eran el sol y la luna. Todos los tribus de Canaán en esa época estaban en el decepcionado por la muerte y con el temor. En Crónicas está hablando que todos los dioses es en vano en todo. Por eso nosotros no tenemos que ser engañados de las imágenes que vemos en nuestros ojos. Los adivinos, aunque suban a los cordones y cuando saben nuestros pasados, cuando nos engañan, no tenemos que perder la esencia. Con esas cosas vive la gente, no es que muere, es todo engaño, son todo engaños. ¿Quién es el que gobierna la vida y la muerte? Es solamente nuestro Dios Jehová. Amén. Por eso nosotros, nuestro Dios Creador Todopoderoso, estamos orando. Dios Padre. Dios Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo nos responde Dios? En el año 2021, ¿cuál es la respuesta que nos dio la palabra del año? Abre tu boca y yo la llenaré. Esto es oración. Quiere decir que oremos con nuestras bocas fuertemente. Tenemos que abrir la boca bien grande. No hay una iglesia que abre tan grande como nuestra iglesia, que es una iglesia que vamos a ser utilizado para evangelización de 237 naciones y a los 5,000 tribus. Y así, delante de Dios, no solo oramos, sino entregar a Dios y en nuestras empresas sea una empresa para pueda comisionar a Dios misioneros. No solo hablar, en las ocasiones, complicaciones de la empresa, entregar las ofrendas, eso son la fe. Vean la persona que tiene mucho dinero, Bill Gates, empezando Bill Gates, y está sucediendo lo mismo. Mi herencia, dar la mitad, dar $1,000,000, y están devocionando y están cooperando en el mundo. Un incrédulo también está haciendo eso. Pero delante de Dios, nosotros tenemos el menos recipiente que los incrédulos. Porque Dios sabe que vamos a tener prueba al hablar de las ofrendas. Por eso nos ama y no nos da mucho dinero, porque vamos a tener prueba. Aunque tenga 1,000,000, 10 millones, Dios, ¿por qué no nos dará 100,000 millones? Cuando estamos un poquito mejor económicamente, no hay el corazón de desesperación, no hay el alma de pobre. Al tener tan rico, al estar rico espiritualmente, no hay nada para orar, es así. Los hijos, quienes son salvos, hace que nosotros oremos
para que nosotros lloremos de sangre. Nosotros, la boca de fe, la boca de la oración, la boca de la evangelización, si abrimos bien grande, Dios nos llena satisfechamente. No nuestro pensamiento, nuestro nivel. Tenemos que sobrepasar todo esto y tenemos que experimentar sorprendentes. En Jeremías 33:3 ya saben todo. Dice, clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas de tú conoces. Y dice que Dios muestra en los milagros que Dios. Por eso, ustedes cuando el Dios que cumple ese trabajo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando oramos, Dios nos muestra. Cuando creemos y oramos, ustedes cuando compren una lotería que dice, esto cuando gane esta lotería. Pero hay gente que compran porque aunque nunca haya ganado y se siente bien al ser sorteado, al comprar la lotería y tiene fuerza. Al tener fuerza, aunque no sea ganado esa lotería, ellos se sienten bien. Nosotros, ¿qué es? No es mentira, sino nosotros tomamos la palabra deseando. Entonces Dios, nosotros esperando la grande oculta que no conocemos y orar. Hay una palabra que muchas personas, las mujeres aman con el oído. Las mujeres siempre quieren que nosotros digamos, los hombres digan, te amo, te amo. Entonces ahí se sienten satisfechas. Los hombres no tienen que hablar esa palabra. Hay muchas personas que ni siquiera sacan su palabra de te amo en toda su vida. ¿Por qué tenemos que decir si amamos con el corazón? En Gyeongsangdo es peor. Mi padre y mi madre, nunca escuché la palabra de amor entre mi padre y mi madre. ¿Para qué hablan si ya sabemos? Toda su vida no hablaron. Yo tampoco hablaba. Pero después de tener entendimiento del Evangelio, me cambié. Y yo hablo más que te amo. Pero cuando ve ustedes Dios, ¿Dios quién es? ¿Qué tendencia tiene Dios? Dios quiere escuchar la palabra de amor hacia nosotros. Dios es todopoderoso y es omnipotente, omnipresente. Dios sabe todo nuestro pensamiento, pero Dios quiere que nosotros confesemos el amor hacia Dios, sabiendo todo. A través de nosotros quiere recibir la confesión del amor. Dios es así. Encima, personalmente quiere que confesemos. Por eso en la Biblia dice, enfatiza que nosotros oremos todo el tiempo. Todos los creyentes de la iglesia llevan el Dios Todopoderoso, nosotros llamamos Dios Padre.
Esto es la oración. 24 horas nosotros oramos, Padre, Padre. Esto es junto Emmanuel Oneness. Tener la unicidad. Conclusión. Hay muchas palabras de enseñanzas a través de la oración. ¿Cuál es el orgullo? Es el orgullo de no orar. Ese es el orgullo más grande. ¿Qué quiere decir? No hacer la oración. No tiene nada que ver nuestro Dios. Por eso un no creyente es el más orgulloso. Espiritualmente es ser muy orgulloso y no creen en Dios. La oración no es su codicia, sino en la voluntad que va cumpliendo su palabra. Pero al no hacer oración, al no tener la oración, y están llevando todo el peso del mundo, y tiene confusión y está lleno de su pensamiento. Todo el cargo, peso, lo llevo yo y me caigo. No lo deja a Dios. Todos los cargados y que tienen peso, dejen mi mano y no lo dejan en la mano de Dios. Si no oran, si ustedes oran y su corazón se pone alegre, no hay preocupaciones porque nosotros dejamos a Dios. ¿Qué preocupaciones hay? Eso es la imagen que dejó todo en la mano de Dios, dormir bien a la noche. ¿Por qué tiene tantas preocupaciones? En el mundo, si nosotros vemos a los hombres, confiamos a los hombres, el dinero no lo quiere, pero Dios. ¿Cuál es la forma que nosotros establecemos bien? Esa forma no es el hombre, sino en la oración. Tiene que saber esto. Al no saber, al no orar, busca a otra persona y están en la línea de otras personas. Las personas que oran no están perdidos, sino hacen oración. Las personas que no tienen oración, solamente trabaja el hombre, y el lugar donde está la oración hace sus trabajos y están siempre cansados. Las personas que oran están cómodos siempre. Parece que están muy ocupados y cansados, pero no están cansados porque Dios trabaja. El lugar donde hay oración están haciendo fiesta al Satanás. Cuando ora, Satanás no puede entrar. El lugar donde no hay oración entra Satanás. Por eso es una expresión muy importante que donde muestra cuando no ora. Es orar delante de Dios. Es el mejor lugar tener triunfo en este mundo. Si expresamos nuestra forma, tenemos que tomar en la palabra del pacto, y cuando se hace la oración, vamos a tener ir en lugar de una respuesta que no hubo ni antes ni después. Ha frenado el sol y la luna. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esto es el testimonio y es la evidencia que Dios nos escucha nuestra oración hasta frenar la luna y el sol. Especialmente de tener esta fuerza oscuridad está en medio de la oración. Nosotros tenemos que sobrepasar el tiempo y el espacio de 24 horas y tenemos que quebrantarnos la fuerza de oscuridades y toda la maldición de la derrota
solamente hay la oración. Si nosotros oramos por una persona, podemos cuidar esa familia. No importa si no cree mi familia, mis hijos. Si yo estoy despierto y orando, podemos quebrantarlo, todas las fuerzas oscuridades. Cuando nosotros oramos, cambia la lista de la lucha, porque Dios no intercede y pelea por nosotros. No peleó Josué, sino Dios le peleó. Por eso nosotros tenemos que experimentar la escala de Dios. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, en el año 2021, en estas situaciones tan inseguras, viviendo en este mundo, en estas situaciones, más que nada, nosotros tenemos que establecer como una persona de oración y tenemos que disfrutar la identidad de Dios en el campo como victoriosos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que puedan establecer. Vamos a orar. Todos los creyentes de la iglesia llevan en esta noche esta oración que le dio la respuesta a Josué, que no hubo ni antes ni después, que nuestro Dios, que abre nuestro camino, nuestro Señor de milagros, a través de toda la fe, y este Dios de promesas, que todos los días podamos experimentar en nuestra vida y podamos ser un testigos. Esta victoria del pacto que nos da Dios a todos los creyentes, cada vez, todos los días podamos disfrutar 24-25 eterno, y que yo también pueda confesar que yo también ha experimentado y ha obtenido la respuesta, que podamos acordarlo, este Dios que nos levanta la obra, que nos levante el milagro en nuestra vida, que todos sean hombres de Dios, que podamos tener la victoria, la verdadera paz, la verdadera alegría y la verdadera gracias a todos los creyentes. En este momento, la gracia del Señor Jesucristo, quien es la solución de todos los problemas, y la obra del Espíritu Santo a todo Josué y al pueblo de Israel como Israel, y que podamos vivir una vida que luche por nuestra vida, a todos los creyentes, a cada familiares, a todos los títulos de oraciones desde ahora para siempre va a estar juntos. Amén.